Hola público, ¿alguna vez te has planteado cómo podemos presentar mejor nuestros diseños? Este vídeo puede ayudarte con ello. Por ejemplo, ¿sabrías decirme cuál de estas imágenes es real y cuál se trata de un fotomontaje? No, ninguna de las imágenes anteriores es real. Todas ellas son fotomontajes o, como los denominamos en la jerga del diseñador, mockups. En el vídeo de hoy vamos a conocerlos un poco mejor. Te compartiré algunos consejos que podemos seguir a la hora de escogerlos en las plataformas que más utilizo yo para descargar mockups gratuitos o de pago, y te presentaré la última novedad de Adobe Illustrator que te convendría conocer, ya que nos permite realizar mockups en apenas un minuto. Venga, vamos con ello. Y estamos de vuelta, en esta ocasión gracias al equipo de Lavasat, que se ha puesto en contacto conmigo para patrocinar este vídeo. Lavasat es una escuela de diseño que ofrece más de 20 másteres online de diseño, creatividad y fotografía, y que cuenta con estudiantes o profesorado proveniente de todas partes del mundo. Y es que en todos los másteres online de Lavasat, las clases son en directo todas las semanas. Clases online les llaman, algo que permite a los alumnos sentirse más cerca de sus profesores y compañeros. Además, si algún estudiante no puede asistir a la clase, siempre podrá verla en diferido, ya que todas las clases son grabadas y subidas a su plataforma. Pero vamos a donde está la chicha del asunto. Todos los profesores y profesoras de Lavasat son profesionales en activo, que trabajan para empresas y marcas con presencia internacional, como Adobe, Spotify, Apple, IKEA o Netflix, entre otras. Su bien formado elenco de docentes combina su profesión con las clases, por lo que conocen bien las técnicas o herramientas, las tendencias más actuales y hasta las necesidades que demandan las empresas hoy. Los alumnos de Lavasat aprenden siempre desde proyectos 100% prácticos, por lo que todos estos proyectos podrán acabar formando parte de nuestro portfolio profesional, ayudándonos también a lanzarnos al mundo laboral. Pero hay un máster de Lavasat que me han pedido que os presente con algo más de hincapié. Se trata del máster online en Challenging Branding, un máster diseñado específicamente para especializarse en branding, gracias al que podremos crear auténticas marcas retadoras. Este máster se dirige a diseñadores y diseñadoras que cuenten con algo de experiencia en diseño, pero que aspiren a mejorar sus habilidades. Desde el máster se trabaja en profundidad el proceso de conceptualización y estrategia a través de los proyectos prácticos, lo que nos ayudará a lograr un portfolio más potente y que se reflejará en nuestros siguientes trabajos. ¿Te interesa, no? Pues anímate a inscribirte y a potenciar tu carrera en diseño. Ya está abierta la nueva convocatoria del máster online para el mes de octubre de 2023. Tienes el link abajo en la descripción. Esta será la 9ª edición del máster, donde solo hay disponible hasta 30 plazas, así que si te pica el gusanillo, no dudes en solicitar más información porque se llenan rápido. Seguimos. Si has llegado hasta aquí, entiendo que es porque quieres aprender en qué consiste exactamente esto de los mockups. Y para conocer bien qué es un mockup, quizás deberías de familiarizarte primero un poco con nuestro sector. Como diseñadores gráficos, en constantes ocasiones se nos plantea la necesidad de presentar nuestro trabajo, y en todas estas situaciones necesitaremos demostrar que no solo cumple con un valor estético, sino también un valor funcional. Cuando nos referimos a mockups, hablamos por tanto de plantillas o ficheros a los que podremos incluir nuestro diseño para obtener una imagen digital y conocer cómo se vería en un entorno real. Los mockups son una estupenda forma de previsualizar el potencial resultado de producción de nuestro diseño. Y es que los diseñadores gráficos hacemos uso de este tipo de ficheros buscando fingir y reproducir una situación real, y recurrimos a ellos por varios motivos, que pueden ser desde algo tan simple como buscar la aprobación del cliente, o mismamente por falta de tiempo o dinero para invertir en la producción e impresión de una muestra física o de un shooting fotográfico. Por ejemplo, cuando necesitemos presentar una nueva propuesta de logo o identidad de marca a un cliente, cada diseñador puede tener su propia forma de trabajar, donde el cliente puede estar más o menos envuelto en el proceso, pero todas siempre culminarán con la presentación de la propuesta. Los mockups nos ayudan a cuidarla. ¿Pero por qué? Debemos entender que no todo el mundo cuenta con la imaginación suficiente para poder visualizar en su cabeza cómo luciría una propuesta de diseño gráfico. Los logos de las empresas se utilizan siempre bajo un determinado contexto, ¿no?
Si vamos a trabajar una identidad de marca, entregar mockups o fotomontajes a los clientes con el logo aplicado bajo cada uno de estos escenarios ayudará mucho a defender la profesionalidad y la objetividad de nuestra propuesta. Por ejemplo, imaginemos que esa propuesta de identidad visual se ha realizado para una startup digital destinada al público joven. Necesitaríamos realizar mockups sobre aplicaciones reales, como podrían ser apps, camisetas, pegatinas, firmas de correo, gorras, fundas de móvil o cualquier otro escenario que pudiese encajar con nuestra audiencia. Quédate, por tanto, con que un mockup es un fotomontaje a través del cual los diseñadores pueden presentar sus propuestas gráficas. Gracias a los mockups, vamos a poder presentar nuestro trabajo de una forma profesional, mostrando al cliente cómo lucirá el diseño en muchos formatos diferentes, pero ahorrándonos el tiempo y los costes de impresión, fotografiado y montaje. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Qué programas necesito para realizar un mockup correctamente? Al no ser más que un fotomontaje, un mockup deberá ser realizado bajo un programa de software de edición de imágenes rasterizadas, como por ejemplo Adobe Photoshop o Affinity Photo, o incluso quizás en un software de edición vectorial, como veremos al final de este vídeo con Adobe Illustrator. Y si no tienes Adobe Photoshop, no te preocupes, porque existen algunos programas gratuitos como GIMP con los que también podremos crearlos. Venga, vamos a ver rápidamente un ejemplo con cada uno de estos dos programas de Adobe. Arrancamos con Adobe Photoshop. Primero necesitaremos contar con el fichero mockup sobre el que trabajar. Para este vídeo me he decantado por seleccionar este mockup que serigrafía tu diseño sobre lo que parece una camiseta de algodón. Algo muy simple para que podáis entenderlo bien. En este caso, estamos buscando implantar un logo que he diseñado antes en Adobe Illustrator sobre la camiseta del mockup, para así dar con un resultado aproximado de cómo quedaría la serigrafía. Así que abrimos el fichero que contiene el logo en vectorial y lo copiamos. Volvemos a Adobe Photoshop y buscamos la capa donde deberíamos de colocar nuestro diseño. La podrás localizar rápido porque suele denominarse como tu imagen aquí o tu diseño o logo aquí, normalmente en inglés, claro, y pulsamos 2 veces sobre ella. Se abrirá la capa en cuestión en una nueva pestaña. Es aquí donde podremos volcar nuestro diseño. No olvides marcar como no visible cualquier otra capa que pudiera estar activa bajo esta pestaña a modo de guía. Guardamos, volvemos a la pestaña anterior y ¡boom! Ya lo tenemos. Si das con un mockup que parece que tiene un número exagerado de capas, que no te intimide y revisa bien qué contiene cada carpeta. En muchas ocasiones podremos modificar colores, fondos o eliminar sombras y texturas que no terminen de encajar para lo que estamos buscando. ¿Y cómo podemos desarrollar un mockup desde Adobe Illustrator? Venga, vamos a verlo. La versión beta de Adobe Illustrator incorporó una nueva funcionalidad mockup hace unos meses. Comienza abriendo una fotografía cualquiera sobre la que quieras implantar el diseño. Puedes tomarla tú o escoger alguna de los trillones de fotografías que puedes encontrar en Internet. Y ahora nos toca importar nuestra creatividad y reubicarla lo mejor que podamos. Cuando ya lo tengas, selecciona ambas y vamos al menú. Seleccionamos Objeto, Maqueta y Crear. Podremos terminar de ajustar la posición del logo y el programa debería de reconocer la forma del objeto donde lo hemos posicionado. Esto funcionará mejor si la forma donde posicionas tu creatividad se encuentra bastante clara y delimitada. Y para terminar de integrarlo bien, puedes hacer uso de los modos de fusión, como el efecto multiplicar o de trama. Y ya lo tenemos. Se trata de una opción algo más simple y limitada en cuanto a detalle, pero aún así puede brindarnos resultados bastante decentes de manera eficiente. Una forma ágil de probar si un logo o una creatividad se ve bien en un espacio determinado. ¿Qué te ha parecido? Gracias a los mockups podremos valorar cómo funciona o luce nuestro diseño bajo un contexto en particular, obteniendo una visión mucho más acertada y realista de nuestra propuesta. Ahora, ¿sabes qué deberías de tener en cuenta a la hora de escoger un mockup? Pues voy a darte una serie de consejos a seguir para que aciertes a la primera. Primero, recuerda, es importante escoger un mockup que luzca siempre profesional. A mí me gusta también escoger los que son mayormente luminosos y que no cuentan con mucho color. Suelo seleccionarlos así por 2 motivos. El primero es que con las imágenes claras hay más posibilidades de que se evoquen conceptos positivos que con las imágenes oscuras. Y por otro lado, si el mockup cuenta con poco color, será más favorable a que armonice y no contraste demasiado con otras posibles paletas de color que vaya a incluir en mi propuesta. Lo que me lleva al siguiente consejo número 2. Ten la paleta de color de tu proyecto a presentar siempre presente
para valorar si el fotomontaje puede combinar de forma armoniosa o no con la propuesta. Si contrasta demasiado, podemos conseguir el efecto contrario, enfocando la atención en la parte equivocada de la imagen y distrayendo y confundiendo al espectador o cliente. Como tercer consejo, intenta escoger imágenes que sean visualmente atractivas, pero que sean coherentes con la propuesta gráfica que queremos presentar. Por ejemplo, si estuviéramos presentando la identidad para esa startup destinada a público joven, no tendría mucho sentido que escogiésemos mockups que luzcan algo tradicionales o anticuados, ¿no? Y el último consejo. Vigila los mockups gratuitos, porque igual que lo están para ti, están al alcance de todo el mundo. Es probable que no seas demasiado original si presentas tu trabajo bajo uno de ellos. Si quieres que tu trabajo destaque, quizás te podrías plantear invertir un poco y adquirir un paquete de mockups de pago, que además suelen incluir más opciones de personalización que los gratuitos. Si tienes preferencia por buscar un mockup gratuito, existen muchas páginas web que cuentan con una variedad muy amplia, pero yo te recomendaría que echases un vistazo a Graphic Burger y a Free Design. En cambio, si buscas un mockup de pago porque te quieres asegurar que el resultado lucirá profesional o incluso, como se acaba de adelantar, que en algunos casos las versiones de pago son más personalizables, te puedo recomendar visitar Creative Market y más concretamente Envato Elements. Sin embargo, no olvides revisar siempre la descripción de este vídeo, donde incluiré todas las webs que he mencionado, así como cualquier otra que la comunidad quiera compartir conmigo. Y si te topas con alguna página de pago, no te olvides de revisar también si cuentan con algunos mockups gratuitos para descargar. Casi todas incluyen. Pues ya estaría, público. Espero que este vídeo pueda seros de utilidad. ¿Conoces alguna otra plataforma desde donde descargar mockups de calidad? Por favor, anímate a compartirla con todos abajo en los comentarios. También os dejo abajo en la descripción un enlace para descargar los mockups que hemos utilizado en el vídeo, por si queréis animaros a trastear con ellos. No olvides suscribirte al canal y pulsar sobre la campanita para que podamos vernos en mi siguiente vídeo sobre diseño gráfico. Sed buenos y diseñad mucho. ¡Hasta luego!